Mateo capítulo 26, vamos a ver del 1 al 16. El tema de hoy es el complot para el arresto del Señor Jesús. El complot para el arresto del Señor Jesús. De acuerdo al orden que estamos llevando en nuestros estudios, eran ya los últimos días del Señor Jesús. Él ya estaba muy cerca de ser traicionado, muy cerca de ser crucificado. El Señor Jesús ya había advertido a las multitudes sobre la corrupción de los fariseos, la hipocresía de los fariseos. Ellos estaban sentados sobre la cátedra de Moisés, daban una enseñanza, pero hacían cargas. El Señor les decía: fíjense en la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos realmente solo ponen cargas, porque ellos no viven la palabra, porque ellos solo están en apariencias, ¿no? En el capítulo 24 y 25 le habló a los discípulos de las cosas que iban a venir. Recuerden que era respecto a la destrucción del templo, las señales de su venida y las del fin del mundo. En el capítulo, al final del 25, vimos la última vez los últimos tiempos, el enfoque de cómo debemos estar produciendo fruto, que debemos estar preparados, pero también nos motivó, recuerden, a que seamos bondadosos con los necesitados. Ahí terminamos la semana pasada. Ahora bien, en estos dos capítulos que vamos a iniciar, 26 y 27, pues ya está llegando el tiempo en que el Señor Jesús va a cumplir su obra en la cruz. Así que vamos a tomar lectura, vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a leer del 1 al 6, del 1 al 5, perdón, y luego vamos avanzando hasta el 16, vamos a ver hoy. Mateo 26, capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, vemos acá que el Señor estaba terminando de decir que debemos ser atentos, bondadosos con esas personas que a veces no tienen que comer, no tienen que beber, están enfermos, están en la cárcel, ¿no? Ese es el mensaje que nos dio por último. Entonces el Señor estaba terminando de instruir a las personas, y también los discípulos ya tenían anteriormente una instrucción de todo lo que iba a ser el ministerio que iban a llevar ellos. Y vemos que escucharon anteriormente que del Señor que iba a ser golpeado, que iba a ser masacrado, que iba a ser muerto por los escribas y fariseos. Pero también les mencionó el Señor Jesús que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos aún así como que no asimilaban esto de la resurrección, ¿no? Como que todavía no asimilaban el hecho de que tenía que ser golpeado, injuriado, masacrado, y por esos líderes que se suponía que eran los maestros de la palabra, ¿no? Los que eran eruditos en la palabra. Entonces ellos estaban como que procesando esta información que el Señor Jesús les estaba dando, estaban como que asimilando un poquito más, pero como que aún no les caía el 20, como que aún todavía no caía ese 20. Entonces lo que habían escuchado en todos esos 3 años y medio que estuvieron andando con el Señor Jesús, enseñanzas, testimonios, todo lo que vieron de Él, dice el Espíritu Santo es el que se los iba a recordar. Aquí en Juan 14, 26, si quieres apuntarlo, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo era el que iba a terminar de prepararlos, iba a terminar de fortalecerlos, iba a terminar de dirigirlos, porque era una obra que no se puede llevar humanamente, es una obra sobrenatural, necesita poder sobrenatural, poder divino, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se encargaría de que a ellos les cayera el 20, de que ellos estuvieran firmes en la fe, porque esta obra, vimos al Señor Jesús cómo tenía persecución, cómo era atacado, cómo era, de veras, pues querían hasta matarlo. Entonces se requería un valor, pero un valor que el hombre natural o el hombre carnal no puede tener. Se requería de ese poder del Espíritu Santo. Se requiere el poder del Espíritu Santo para tener ese valor, para enfrentar lo que viene, porque seguir a Jesús es algo muy, muy fuerte. No cualquiera lo hace.
Solo por el Espíritu Santo morando en nosotros podemos caminar tras las huellas de Jesús. Podemos seguir esta obra. Se requiere sabiduría también divina, sabiduría de Dios para poder hablar con denuedo. Porque no creas que porque eres inteligente o porque eres una persona carismática puedes pararte, hablar o evangelizar. No, se requiere la sabiduría divina para hablar la palabra que es espiritual, la palabra que es divina. ¿Okay? Se necesita también firmeza. Firmeza quiere decir que estemos firmes en la fe, que nada nos mueva. A veces el mismo sistema del mundo, a veces vienen situaciones, problemas, vienen pleitos, vienen, enfermedades, lo que vaya a venir en tu vida, y eso nos puede hacer movernos, no estar firmes en la fe. Entonces, se requiere de este poder para estar firmes en la fe, y pues esto también requiere de que, pues vamos a ser atacados, vamos a ser apuñalados. O sea, su mismo discípulo lo apuñaló, y eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, tenemos que tener ese poder sobrenatural para poder soportar pues la persecución que se da, ¿no? Entonces, vemos al Señor aquí que tenía dos cosas en su mente: celebrar la Pascua para prepararse, celebrar la Pascua y prepararse para hacer el Cordero de la Pascua. ¿Entienden? Él iba a ser el Cordero de la Pascua. El Señor menciona acá que sería durante la Pascua. La Pascua es una celebración anual que se hacía como recordatorio de la opresión del pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Egipto oprimía a Israel? Entonces esa Pascua se daba como una celebración de cómo el Señor los había liberado de ello. ¿Okay? Entonces en Éxodo 12 vemos a Moisés que les había dado instrucciones de matar a unos corderos. Esto era para que la sangre de los corderos se pudiera como pintar en los marcos, los dinteles de las puertas de las casas, porque cuando viniera la plaga de la mortandad, pues no murieran los primogénitos de las familias. Esto fue la última, la 10ª plaga. Entonces Moisés les había dado esas instrucciones, y esto fue verdad, esto así pasó. Vinieron los israelitas, mataron a los corderos, pusieron la sangre en las puertas, en los marcos, y tristemente pues hubo un terrible dolor. Lamentablemente sus primogénitos de los egipcios pues padecieron, murieron. Esto fue pues obviamente inmensamente doloroso para ellos. Ahora para los israelitas pues fue de bendición, fue una tremenda bendición. Hubo alivio porque ellos sí tenían temor de Dios, ellos sí pusieron la sangre en los marcos, y pues esto es lo que es la Pascua. Los judíos años tras año tenían que hacer esta celebración, porque era como un recordatorio para que no se les olvidara de lo que Dios los había liberado, ¿no? Entonces, ¿por qué hacía esto Dios? Porque Dios conoce al ser humano. Dios nos conoce y sabe que muy pronto nos olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En ese caso, pues ellos muy rápido se olvidaban, y si leemos todo lo que es Éxodo, vemos quejas, vemos reclamaciones, muchas cosas que estaban, pues a través de caminar, se iban a quejar con Moisés, le echaban en cara a Moisés, estábamos mejor allá y cosas así, y se les olvidaba que ellos estaban siendo oprimidos y de dónde los sacó el Señor, ¿no? Entonces el Señor conoce al ser humano. Dios, Él obviamente crea al ser humano para redimir, pero para que lo adore. Lo crea, lo redime para que lo adore, para que glorifique su nombre. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con esta Pascua. ¿Sabes qué? Recuerda de dónde saqué, y eso te va a llevar a adorarlo, te va a llevar a glorificarlo, ¿no? Otra cosa que había relacionada con esas fiestas de la Pascua eran los panes sin levadura. ¿Por qué salieron estos panes sin levadura? Porque cuando huyeron de Egipto, agarraron su masa rápidamente sin levadura, porque estaban huyendo de allá. Entonces, cuando comían este pan sin levadura, recordaban cómo salieron huyendo de Egipto, ¿no? También estaba relacionado, pues los 400 años que estuvieron oprimidos allá, pues fue de amargura. Y ellos comían unas hierbas amargas cada año que se celebraba esto, para recordar la amargura que estaban pasando, o que pasaron sus antepasados o ellos mismos en esos tiempos, ¿no? Entonces, volviendo al texto, esto teníamos que aprenderlo para que podamos entenderlo. Volviendo al texto, estábamos a 2 días, dice el Señor, de celebrar esta Pascua. Ahora ya no iba a ser ese cordero
Ya no iba a ser esa simbología, porque cuando sacrificaban al Cordero era una simbología o una tipología de lo que es Cristo, ¿no? Ahora Él iba a ser, dice Juan 1:29, Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se iba a dar a sí mismo. Del versículo 3 al 5 ya vemos que empieza a iniciar esa conspiración en contra del Señor Jesús. Había un grupo que se había formado por los principales sacerdotes, por los escribas, por el grupo del Sanedrín, se puede decir así. Dice que se habían reunido allá con Caifás, en su casa de Caifás, y que allá decidieron matarlo. Se juntaron para estar de acuerdo en cómo iban a hacerlo, cómo iban a matarlo, iban a hacer estrategias, pero esas estrategias tristemente iban a ser mentiras. No iba a ser de alguna manera como si el Señor hubiera estado blasfemando verdaderamente, sino porque no veían la manera de cómo arrinconarlo, y la única manera que se les presentó a ellos era con mentiras. Recordemos que el Señor Jesús siempre fue atacado por ellos, siempre fue atacado por los religiosos, pero porque hubo algo que los motivó, y ese algo que los motivó a atacar al Señor Jesús era la envidia. Esta envidia pues los lleva a querer matar, los lleva a mentir, ¿sí? Entonces empieza una maquinación. Cuando vas a hacer un mal como este, a matar, no viene nada más de ti que digas, bueno, mato y ya, no. Empiezas a trabajar en tu mente, empieza a maquinarse y luego lo ejecutas. Ellos se ve que estuvieron maquinando desde hace mucho tiempo para ejecutar este plan. Lo mismo pasa con nosotros. Si vamos a cometer algo que no es agradable a Dios, no sé, a lo mejor vamos a robar, o a lo mejor vamos a codiciar algo, a lo mejor vamos a ver a alguien, alguna mujer, o viceversa, una mujer ver a algún hombre con codicia, no sé, muchas cosas que no agradan a Dios. Primero se empieza maquinando, pensando, y luego se ejecuta. Tristemente pensamos que al no ejecutarlo no estamos cayendo en pecado, pero la palabra dice claramente que si estamos codiciando, con el corazón estamos pecando, ¿ok? Así que en este caso pues estaban maquinando todo esto que no viene de Dios, que viene del mal. La envidia es algo muy, muy maligno. La envidia ha causado estragos, tragedias en los seres humanos, y lo podemos ver desde el inicio. En Génesis, allá en el capítulo 4, donde está Caín y Abel, vemos una gran tragedia entre hermanos. Abel había ofrecido con todo su corazón una ofrenda al Señor. Él trajo un corderito sin mancha, lo mejor de lo mejor, lo trajo, lo ofrece al Señor, y es agradable ante los ojos de Dios. Pero Caín viene, que era agricultor, busca las mejores frutas, lo mejor, pero no lo hace con todo el corazón, y obviamente no agrada a Dios, y esto hace que al no agradar a Dios nazca en él esta envidia hacia su hermano Abel. Entonces es allá donde viene el primer derramamiento de sangre, porque Caín pues mató a Abel, a su propio hermano, y esto fue motivado por la envidia, ¿no? En el caso de estos líderes religiosos, estamos viendo que es el mismo espíritu. Estamos viendo que ellos veían al Señor Jesús, que Él hacía y decía y sanaba, y era correspondido por Dios. Todo lo que Él decía pasaba, todo lo que Él, si quería liberar a alguien, lo liberaba, si quería sanar a alguien, lo sanaba, si daba su palabra, lo seguían, se admiraban. Entonces veían todo esto, señales, milagros, liberaciones, todo esto, y obviamente ellos, que su sistema no estaba funcionando para ellos, porque ellos obviamente no tenían una relación con el Señor, pero no era correspondido por Dios, y empezaron a tener celos. De ahí viene la envidia, y obviamente pues cómo no va a venir la envidia si el Señor llegó un momento que también los expuso. Lo vimos en el capítulo 23, expuso realmente su religiosidad, su legalismo, expuso que eran farsantes, que eran hipócritas, y obviamente pues los había expuesto, y ellos, como que su corazón se endureció, y obviamente hubo más enojo, hubo más odio, y viene esa envidia, y deciden mentir para matarlo, ¿ok? En Mateo 27, un capítulo más del que estamos viendo, el versículo 15 al 18, podemos ver que fue por envidia que mataron al Señor Jesús. Allá en el 27, versículo 15 al 18, dice: en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba a liberar a un preso para que el pueblo como que estuviera contento, ¿no? Este gobernador romano les daba a elegir al pueblo a quién quería liberar, y en eso había un ladrón y asesino que era muy conocido, Barrabás, y Pilato le dice: ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás
o a Jesús llamado Cristo. Ya en el versículo 18, si tienes tu Biblia, o ahorita te lo voy a leer, observemos bien, dice, porque Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces esta envidia era muy, muy obvia ya para que Pilato, una persona que no era espiritual, una persona que no buscaba de Dios, pudiera darse cuenta que estaba la envidia tan fuerte que se dio cuenta que por eso querían matarlo. Entonces la envidia los llevó a tener más odio, los llevó a tener planes, y estos planes fueron ejecutados contra el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron con el pueblo? Pues los manipularon. Recuerden que el Señor Jesús había pues sido recibido con mantos y cortaron en árboles y pusieron las ramas de los árboles y cortaron también las palmeras y las pusieron para que el Señor pasara, dándole esa entrada triunfal, y ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Todos estaban diciendo, lo estaban adorando, lo recibieron con adoración. Pero estos pues líderes religiosos que hicieron, empezaron a manipular, empezaron a mentir, de alguna manera que el pueblo se volteó. Y cuando ya estuvieron frente a Pilato, donde Pilato les dice, ¿a quién quieren que suelte? Y ellos empiezan a decir a Barrabás, y luego empiezan a decir, crucifíquenle. Estos que unos días atrás estaban diciendo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, estaban diciendo, mátenlo, porque crucificarlo era matarlo. Entonces estos habían sido envueltos por estos líderes religiosos con mentiras, porque ellos querían asesinarlo, pero ellos decían también, no lo matemos durante la fiesta de la Pascua, porque va a haber un gran alboroto, decían, ¿no? Pero tenemos que recordar que Jerusalén, para la Pascua, venían de otros pueblos, de otras naciones, venían a hacer sus holocaustos, a traer sus animalitos. Bueno, ya no traían animales, ¿por qué? Porque los tenían que comprar allá mismo, porque estas personas estaban haciendo negocio. Entonces venían de varios lugares, se llenaba Jerusalén, no había lugar donde hospedarse, tanto que el Señor Jesús se tenía que ir a Betania, ¿okay? Entonces ellos no querían que se haga en ese lugar. ¿Por qué? Por la Pascua, porque no querían que sus planes se estropearan. Bueno, por múltiples razones, ¿no? Primero que nada, su legalismo religioso. Segundo, pues los intereses económicos que ya dijimos que ellos vendían. Ellos eran cambistas, ponían cambistas allá para que la moneda la cambiaran y les robaban a todas esas personas que venían. Entonces estos líderes religiosos que eran hipócritas se enriquecían junto con estas personas que eran los cambistas y los que vendían los animales. Entonces era uno de los motivos por los cuales no querían que se hiciera allá adentro. También tenían temor de ser desplazados, porque veían que el Señor Jesús era seguido por multitudes y obviamente tenían miedo a que, pues de acuerdo a su gobierno religioso, sean desplazados por el Señor, ¿no? Tenían temor de esto, tenían temor de las multitudes porque también seguían al Señor Jesús, creían que si iban en contra de él, el pueblo se les iba a venir encima. Pero luego logran convencerlos y es cuando ellos ya empiezan a gritar, crucifíquenlo. Entonces vemos que en el Salmo 31:13, si pueden apuntarlo, vemos cómo se menciona estas palabras de ellos, cómo estaban tramando, lo que estaban diciendo, cómo querían mentir para que asesinaran al Señor Jesús. Entonces vemos muchísimos años, cientos y cientos de años atrás, en este Salmo, dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. O sea, esto prácticamente había sido como profetizado en un salmo de hace cientos y cientos de años atrás, ¿no? Podemos ver que hace un momento ellos no querían matar al Señor durante la Pascua, pero podemos también ver que fue durante la Pascua. Y esto nos muestra que el Señor siempre estuvo en control, que el Señor siempre estuvo en control de los hechos, incluso nunca dejó de tener control aún en la cruz. Fue injuriado, fue golpeado durante la Pascua, fue asesinado en la Pascua, porque la Pascua duraba 7 días y en ese lapso de tiempo pasó todo esto. No pudieron ellos evitar esto, ¿ok? Entonces vemos que con esto nada puede escapar del plan de Dios. Recuerda que Dios es soberano, Él siempre está en control, aunque en ocasiones estamos viendo en nuestra vida que dice, bueno,
creo que Dios ya no está pendiente de mi situación, o creo que Dios no está en verdadero control, porque esto lo veo totalmente oscuro, totalmente negativo. Pero no, Dios está trabajando, Dios nunca pierde el control, Dios nunca parpadea. Dios siempre está despierto. Para Dios no hay tiempo, Él vive en un área donde no hay tiempo, o sea, el tiempo no pasa. De hecho, la Biblia dice que un día son como 1000 años. Entonces, vemos que el Señor es soberano, tiene control, y vemos que no se hizo como ellos querían, fue asesinado en plena Pascua, y de hecho este historiador Josefo, que es un historiador reconocido como una persona confiable, ¿no? Él dice que después de esto, de haber sido crucificado el Señor Jesús, 2 años después, Caifás y Pilato fueron desplazados por un tal Vitelio. Este fue gobernador de Siria, luego fue emperador, de los desplazó. Dicen que Caifás no soportó la deshonra, no soportaba los remordimientos de conciencia, le calaban por haber matado al Señor Jesús. Dicen que se suicidó en el año 35 después de Cristo. Así que eso le esperaba, o sea, realmente trae consecuencias en contra de Cristo. Entonces vamos con la segunda parte, dice Mateo 26, versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces vemos acá que el Señor anteriormente había ido a Betania, había resucitado a su amigo Lázaro, había sanado también a un leproso llamado Simón, que vivía allá en la misma Betania, y el Señor pues iba y venía constantemente a Betania porque estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, así que se pasaba yendo allá, porque cuando venía la Pascua obviamente se llenaba todo Jerusalén, y él pues confiadamente podía ir a casa de sus amigos, ¿no? Entonces él se paseaba constantemente para allá, y esta vez fue a visitar a este Simón. Dice ya que llegó una mujer, y esta mujer es María, la hermana de Lázaro, lo podemos corroborar en Juan 12. Esta María había visto morir antes a su hermano Lázaro, había visto que pasaron 4 días, que ya hedía el cuerpo, o sea que ya se estaba pudriendo y tenía olor, ¿no? Y ella vio cómo el Señor Jesús resucitó a su hermano. Ella fue testigo ocular de lo que hizo. Esta María había reaccionado en esta situación, en otras situaciones, y en esta había reaccionado de una manera tan correcta, una manera tan hermosa, que era agradable a los ojos de Dios. Entonces debemos tomar como ejemplo lo que María, ahorita les voy a platicar qué hizo, y realmente algo hermoso. Deberíamos de tomar esto como una conducta que agrada a Dios, y deberíamos tomarlo para nosotros. Vamos a tomarlo como ejemplo. Nosotros recordamos que las conductas, las obras, el dinero, nada de lo que hagamos puede pagar la salvación, pero sabemos que Cristo por gracia nos salva. Pero cuando nos salva, nuestras conductas, nuestras actitudes deben agradar a Dios. Entonces es importante que tomemos estos ejemplos para nosotros, ¿no? Vemos que en primer lugar, en Lucas 10, el Señor había ido a visitar a María, a Marta, y había ido a darles la palabra, había ido a compartirles. María, cuando vio al Señor, pues ¿qué hizo? Se postró a los pies para escuchar la palabra de Dios. Marta estaba como hacendosa, estaba limpiando, y le decía al Señor: Señor, dile a María que me ayude, ¿no? Pero el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada, le decía. María escogió la buena parte, dice acá en Lucas 10, 38, 42, escogió la buena parte, la cual nunca le será quitada. O sea, le está diciendo, esto es lo más importante, la palabra, estoy acá
después de que yo me vaya, pues sigue haciendo tus actividades. Y esto es algo que también a nosotros nos motiva, ¿no? A veces como que nos vamos más a nuestras actividades y como que nos hace tal vez no ir o no escuchar la palabra de Dios, o tener la palabra de Dios como algo secundario, ¿no? Aquí el Señor está dando un ejemplo de que lo más importante y lo que no se te va a quitar nunca es esto. Así que es un ejemplo también muy importante. Ella obviamente estaba postrada a los pies del Señor Jesús. Esto es algo que nosotros debemos también pues de agarrar, ¿no? Siempre nuestra actitud debe ser de rendición. Siempre debemos, no solo acá en la iglesia, tal vez no solo en tu casa, sino donde quiera que vayas, nuestra actitud debe ser de rendición, de humildad, de mansedumbre. No solo acá en la iglesia, ¿no? Ella estaba siempre postrada a los pies del Señor. Ella siempre estaba atenta. Son cosas que tenemos que seguir. Estaba atenta, y no solo estaba atenta a la palabra, sino que estaba siendo obediente a su palabra. Había realmente ejecutado esa palabra, la había vivido, y es un ejemplo que tenemos que seguir. Entonces, algo que tenemos que notar, que a veces nosotros como que nos distraemos un poco cuando somos instruidos por la palabra, como que no le tomamos esa importancia. A lo mejor sí oramos en el momento de iniciar, le pedimos al Espíritu Santo que nos instruya, que nos hable, pero ¿qué hacemos después de que termina estas enseñanzas? Nos erguimos. O sea, postrarse es como que estuvieras en reverencia, pero obviamente no tienes que estar así para estar postrado. Tú sabes que estás postrado ante Dios, tú sabes que estás rindiendo tu vida al Señor, pero cuando ya tienes la palabra, nos erguimos, o sea, nos plantamos, no obedeciéndola. No vivimos la palabra, no nos distraemos más con el mundo, le ponemos más atención a las cosas del mundo, no estamos dispuestos a servir, porque aunque digas quiero servir, pero pues obviamente no se nota, ¿no? O sea, digo, no tienes iniciativa. Acuérdense que hablamos de los talentos te los da el Señor, tienes la aptitud, pero si no tienes esa diligencia, si no tienes esas ganas, tienes nada más la pereza espiritual de no querer hacerlo, obviamente no tienes ganas de servir, no estás sirviendo. Entonces, si el Señor te ha dado la oportunidad y te ha dado la actitud, pues obviamente tú tienes que ser diligente, que no se te tenga que estar diciendo, que tú tomes la iniciativa. Mira, esta es la obra de Dios. ¿Okay? ¿Y qué quiere el Señor que yo ayude? A lo mejor, no sé, vamos a venir a ayudar al hermano Oscar. Hoy vino él temprano, yo llegué tarde. A lo mejor voy a llegar más temprano para ayudar. Esta es nuestra congregación, somos parte de ello. Entonces, digo, no es un bibliazo, sino que es algo que tenemos que ir aprendiendo. A veces lo toma la gente como que hay bibliazos. La palabra tienen que entender que martilla. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo, y no es para ofendernos. Al contrario, digo, qué bueno que no nos dicen para que corrijamos, porque delante de los ojos del Señor queremos estar como ella, como Marta, agradando al Señor, pero como María, no como Marta que estaba ocupada en otras cosas, sino queremos agradar al Señor. Segunda, vemos que ella se postra a los pies del Señor Jesús cuando vio que su hermano Lázaro había muerto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando hay dolor? Así, cuando hay felicidad o cuando hay dolor, postrarnos a los pies de Cristo. Ella apenas Dios escuchó, oye, María, está el Señor allá. Ella estaba en su casa, dejó su casa, se fue corriendo hacia el Señor, y cuando lo vio lloró y se postró, y fue cuando Jesús lloró. Al Señor le dolió su corazón ver cómo María estaba quebrantada, y obviamente era su amigo Lázaro, el Señor Jesús, y es allá en el único lugar donde vemos que dice que el Señor Jesús lloró. ¿Ok? Entonces vemos que fue resucitado, y después de fue resucitado, pues se presenta esta ocasión de llegar a visitar a Simón, y pues es la tercera vez que vemos a María, y la vemos como que con ese pensamiento de agradecimiento por haber anteriormente instruido en la palabra, por haber anteriormente salvado a su hermano Lázaro de la muerte, o sea, lo levantó de la muerte, y ahora pues como que viene agradecida en esta reunión, y agarra su perfume y lo derrama sobre el Señor y lo empieza a ungir adorándolo, o sea, una verdadera adoradora. Ella dio una muestra de amor, dio una muestra de devoción, porque obviamente sabía lo que venía para el Señor.
sabía que venía su muerte, por eso el Señor me está preparando para la muerte, ¿no? Entonces, debemos de ser agradecidos con el Señor Jesús porque nosotros hemos sido salvados, liberados del pecado que estábamos esclavizados. Nos ha dado la salvación y nos va a dar esa gloria para estar con Él en la eternidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues un agradecimiento, no podemos pagar. Entonces debemos imitar las conductas de esos hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia para estar delante del Señor agradándolo. Es importante. Hay 3 puntos que podemos observar y debemos copiar de María. Uno de ellos es que ella había identificado bien al Salvador. Había puesto sus ojos en Cristo. Los había enfocado en el autor y el consumador de la fe. Número 2, ella había identificado realmente quién es Cristo y por eso venía y se rendía a sus pies. Es algo que nosotros a veces se nos olvida y se nos olvida que ya nos rendimos, como cuando viene un policía y te dice ríndete, que ya estás a disposición del policía, pero se nos olvida y metemos las manos y queremos hacer las cosas. Entonces no hay una rendición total. Por ratos me rindo, por ratos sí. No, aquí ella reconoció primero al Señor, sabe que es el Salvador, sabe que es el consumador de la fe y ella se rinde a sus pies, y esta actitud es algo que nosotros debemos adquirir. Tercero, ella tuvo un corazón humilde. Ella sabía que nada de lo que podamos ofrecer o de lo que podamos tener va a ser mejor o bueno para el Señor. Pero aún así ella buscó lo mejor de lo mejor que tenía. En ese tiempo esos perfumes eran muy caros. Y ella, aparte de su rendición, vino y dio ese perfume tan caro, que era un perfume como aceitoso, como una miel, ¿no? Entonces estamos viendo que estos 3 puntos son clave y todo se resume en una consagración total. ¿Qué significa? Una entrega total al Señor. No solo voy a entregar mis cosas para el Señor, por ejemplo, mi auto que sirva para el reino de Dios, mi casa que sirva para el reino de Dios, o sea, no que la estés regalando, ¿no? Pero no solo en eso se basaba, sino en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, y todo lo que Dios te da debe ser para servir al Señor. No estoy diciendo que te desprendas y lo regales, no. Úsalo bien para la gloria de Dios. Comer, suplir las cosas del hogar, son agradables a Dios, glorificas a Dios con ello, pero también si tienes, en vez de invertir en cosas que no son edificantes, pues ¿por qué no vas a invertir en la obra del Señor? A lo mejor le regales a un vecino tuyo una Biblia, ¿sí? A lo mejor le voy a dar una despensa a mi vecino porque no tiene para comer. Entonces, administrar bien lo que Dios te da, ¿no? Entonces vemos que aquí, esto que había sucedido con María, Judas Iscariote al ver esto dice ya que se enojó mucho y que dijo, ¿por qué se desperdicia esto? ¿Qué está haciendo? Esto se pudo haber vendido y se pudo haber sacado dinero para dar a los pobres. Es lo que decía Judas. Él decía esto no porque él estuviera preocupado por los pobres, sino porque era ladrón. Él administraba, era el administrador de la obra del Señor. El Señor pues iban por todos lados y había gente que les daba. Y él era el administrador, pero él robaba de esa administración. Y no crean que el Señor Jesús no lo sabía. El Señor Jesús lo sabía. Entonces él dijo esto porque robaba, porque pudo haber sacado beneficio de este perfume, que este perfume costaba 1 año de arduo trabajo. Imagínense, era de mucho valor. Entonces él enseguida hizo números y dijo, ¿qué está haciendo? Lo está desperdiciando. Se pudo haber vendido y pudimos haber sacado para pobres algunas comidas, algunas despensas, alguna ropa. No lo sé, muchas cosas habrán pasado en su mente. Pero sabemos que la intención no era esa y el Señor conoce las intenciones del corazón. ¿Okay? Solo pensaba en sus propios beneficios. No pensó en ese momento en el Señor Jesús, que estaba siendo preparado porque Él iba a ir a morir por Él y por toda la humanidad. No pensó en los demás verdaderamente, según como Él dijo. Esto quiere decir que Él nunca creyó, Él nunca se arrepintió. Ni siquiera creyó cuando le dijo el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. No confió en ello. Entonces debemos tener cuidado de no caer en el egoísmo. A veces el Señor nos da y caemos en el egoísmo, de no caer en el materialismo. A veces nos metalizamos y somos muy agarrados de las cosas materiales. El Señor te lo ha dado, el Señor te lo dio, el Señor te lo puede quitar.
Entonces hay que tener cuidado. Nosotros debemos estar para dar todo para el reino de Dios. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que todo lo que tengas lo tengas que regalar, no, sino administralo de buena manera. O sea, que sea realmente bien administrado, que seas como decía el Señor, bueno, un buen administrador, un buen mayordomo. Entonces, aunque en nuestro texto acá estamos viendo que está diciendo que él era ladrón, pero vemos que está yendo al egoísmo, vemos que está yendo al materialismo, vemos que está yendo en contaminar. ¿Por qué contaminar? Dice acá en nuestro texto que no Judas estaba diciendo esas palabras. Aquí, si ya leyeron el texto, no dice ya que Judas estaba diciendo esas palabras, no dice ya que Judas era el ladrón, pero si nos vamos a Juan 12, capítulo 12, versículo 4 y 6, allá nos dice que verdaderamente Judas era ladrón, que verdaderamente Judas dijo estas palabras. Entonces podemos comprender que Judas fue el que empezó a empujar, que Judas fue el que empezó a meter cizaña, que Judas fue el que contaminó a los discípulos para que ellos se enojaran y para que ellos reclamaran que por qué esa mujer estaba desperdiciando ese perfume. Entonces vemos que él fue el que empezó a empujar y a meter la cizaña. Entonces esto nos debe llevar a tener mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos, recuerden, la palabra nos ha dicho que con nuestra boca debemos bendecir, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos enfocamos en maldecir sin darnos cuenta, ¿ok? Entonces, si juzgamos en hacer un justo juicio, esto quiere decir que tú no tengas ese mismo problema, porque a veces juzgamos y tú tienes una cola que te pisen, o sea, tienes el mismo problema. Entonces, si vas a hacer un justo juicio, que no tengas tú ese problema, que lo hagas porque amas a la persona, que lo hagas porque esa persona te interesa que se enderece, que lo hagas porque no quieres condenarlo, no quieres señalarlo, sino quieres que vuelva a revivir, quieres que no se pierda. No como en este caso que Judas estaba con otras intenciones. Entonces, eso nos lleva a hablar un poquito de la lengua. Allá en Santiago 3, 5 y 6, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, estamos viendo que la lengua debe servir para edificar. Si nosotros no tenemos cuidado, es un miembro que difícilmente se puede controlar. Pero si nosotros no tenemos cuidado, si no nos llenamos del Señor, si no nos llenamos del Espíritu Santo, esa lengua puede llegar a destruir. Esa lengua debe ser para bendecir, no para maldecir, no para contaminar, no para condenar, no para insultar, no para mentir. A veces dejamos veneno en las personas y no te das cuenta que estás destruyendo, y te estás destruyendo porque tú también estás siendo afectado. Y destruyes tres personas. Te destruyes tú, destruyes a la otra y obviamente causas en otros igual. O sea, si tú hablas mal de mí, esa persona a la que le hablaste mal de mí, ya va a tener así como que, y ya vas a tener en tu mente que a lo mejor sí es cierto lo que están diciendo de ti. Entonces tú tienes que tener cuidado de lo que escuchas, tienes que tener cuidado de lo que hablas, tienes que llevar la oración y decirle a la persona: mira, espérate, vamos a pararlo, vamos a orar por esa persona. Porque lamentablemente me ha pasado. Hay mucha gente que habla mal de uno, y tristemente las personas lamentablemente ya no ponen atención a lo que uno dice, porque ya hablaron mal de uno. Entonces tenemos que tener cuidado de estar hablando mal, y viene para mí también de estar hablando mal de los demás, de tener cuidado de cómo utilizamos nuestra lengua, ¿no? Porque de veras hay personas que cuando hablan destruyen vidas. Entonces debemos imitar a María, no debemos imitar a Judas Iscariote, sino a María. Los discípulos ya manipulados por Judas, aquí estaban manipulados, criticaron esta muestra de amor. Si se dan cuenta, lo que ella está haciendo es una muestra de amor,
una muestra de honor al Señor, una muestra de devoción, y ellos ya estaban criticando esto. ¿Por qué? Porque Judas los había contaminado. Entonces, el Señor, como siempre es Él es justo, agarra y dice, esto es un ejemplo de una buena obra para mí. Ella está preparando, me está preparando para la muerte. Entonces, digo, el Señor en ese momento, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios, en ese momento que tú estás pensando, que te están diciendo, la palabra de Dios puede cubrir todo esto y sacarlo fuera. Sacarlo fuera. Es importante que nosotros tomemos estos ejemplos. Y digo que ese regalo que ella le estaba dando a él iba a ser recordado siempre que se predicara el Evangelio para memoria de ella. Ella es recordada bien. Judas no le van a poner Judas a sus hijos, ¿eh? Judas no. ¿Eh? Entonces, lo que los demás llamaron, porque se desperdició, entre comillas, el perfume que derramó ella, el Señor lo llamó algo hermoso, una devoción, un honor. Entonces podemos observar que lo que para el mundo es basura, para el Señor es algo hermoso cuando viene quebrantado, cuando viene arrepentido ante Él, y Él va a hacer algo hermoso de eso. Eso siempre que alguien venga a los pies de Cristo, que verdaderamente venga quebrantado y arrepentido, el Señor nunca lo va a despreciar y va a ser algo hermoso. De la basura para el mundo, de lo desperdiciado. ¿Okay? Entonces, me pregunto, ¿habrá algo que ofrezcamos al Señor Jesús de veras de corazón que pueda ser desperdiciado? ¿Sí? Yo creo que es desperdiciado cuando todo lo que somos y todo lo que tenemos no lo ofrecemos de corazón. A veces lo ofrecemos nada porque, lo dijeron allá. No, mejor ni hagas ni des. Cuando lo hagas es porque verdaderamente el Señor ya te habló, ya estás. El Señor dijo, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí no hay que malinterpretarlo. El Señor no dijo que las personas que eran generosos y bondadosos con los pobres dejaran de hacerlo. No. Él no los estaba desalentando. Él estaba diciendo que en ese momento, pues obviamente, tenía que ser preparado para su muerte, que era un momento especial. Porque si nos vamos a la semana pasada, acuérdense cuando habló de las naciones, Él nos motivó a ser bondadosos y generosos con las personas que no tenían que comer, con las personas que estaban en la cárcel, con las personas que estaban enfermos en los hospitales. ¿Verdad? Él nos motivó, Él sí se preocupa por ellos. Solo que en ese momento Él tenía que ser preparado. ¿Ok? Entonces señala la bondad hacia los que están en necesidad en el siglo pasado y nos alenta a ser bondadosos, pero también afirma que fue apropiado lo que hizo María con él, que fue apropiado el ungimiento con ese perfume. Ella de manera natural, sin fingir, dio honor, dio amor, dio todo para Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros demos todo. No nos está pidiendo un poquito de tu tiempo, no nos está pidiendo la mitad de tu corazón, no nos está pidiendo que lo busques de vez en cuando. Él te está pidiendo todo, rendición total. Vuelvo a repetir, no significa que tengas que dejar de trabajar, que tengas que dejar de hacer mil cosas, no. Pero tú sabes cuál es la rendición, la consagración. ¿Sí? Entonces, ella como verdadera adoradora, ella como verdadera cristiana, dio todo lo que poseía, dio su corazón entero. ¿Okay? Entonces todos los que estaban allá, pues sintieron el aroma, vieron y disfrutaron el ungimiento que estaban haciendo por ella con el Señor Jesús, pero ese aroma y ese ungimiento fue exclusivamente para el Señor Jesús. El Señor dijo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Si fuera el caso de que ella no hubiera entendido el significado de lo que había hecho, aún así su acción dijo más que 1000 palabras. Su actitud dijo más
que sus propios amados apóstoles. Ellos no hicieron, no adoraron, no mostraron su amor al Señor. En cambio, esta mujer derramó, dio toda su adoración. Entonces, hay que entender, como ella entendió, que el lugar donde uno debe estar siempre es a los pies del Señor Jesús. Siempre es rendido a sus pies. Ella entendió que él, como rey, debía ser ungido, porque los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Solo que en ese tiempo se hacía al revés. Cuando ellos morían, los ungían para que cuando vayan a verlos, pues sintieran un aroma agradable. Pero en este caso ella lo hizo al revés porque simboliza algo. Simboliza que el Señor no quedó en la tumba. Simboliza que Dios no permitió que entre al mundo de los muertos para que no hieda, para que su cuerpo no se descomponga, no apeste. Porque Él resucitó su cuerpo. ¿Entienden? Y esto está en Hechos 13:35. Ahí dice que no permitió que su santo vea corrupción. Es bíblico. ¿Okay? Entonces ella está mostrando acá que Él es un Dios viviente. 100% Dios, 100% hombre, Dios viviente. Él resucitó. Él está ahorita a la diestra, intercediendo por nosotros. Y tiene las marcas de su crucifixión. ¿Okay? Entonces, adoptemos algo como María, porque el nombre de María aún hoy es dulce ante los ojos de Dios. Es agradable aroma ante el Señor. ¿Okay? En cambio, Judas, su nombre ante Dios no huele bien. No huele bien. Entonces, imitemos a María. Todo esto va a ser recordado cuando se dé el Evangelio, tanto de ella, también de él, porque es un ejemplo que no debemos seguir. Entonces, todos los que habían visto esto estaban como que maravillados, porque el Señor les mostró qué era lo que ella estaba haciendo. Entonces, hay algo que nosotros, como que nos inhibe a hacer cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nos van a decir locos, que nos van a decir fanáticos, hasta orar. A veces cuando vamos a orar con alguien, como que te inhibes de no orar como debe ser, porque dices, bueno, van a decir que estoy medio tocado. No, con toda confianza oras por la persona. No tengas ese temor, no tengas esa timidez. Tú tienes que agradar a Dios. Tú no tienes que agradar al hombre, tú tienes que agradar a Dios. Tú has sido redimido para servir a Dios y glorificar a Dios. Spurgeon decía, desearía que todos nosotros estuviéramos listos para hacer algo extraordinario por Cristo, dispuestos a recibir burlas, a ser llamados fanáticos, locos, a ser abucheados y ofendidos, porque hicimos algo fuera de lo común por el Señor Jesús y no nos conformamos con hacer lo que todos los demás podían hacer. Son palabras de Spurgeon. Spurgeon era una persona rendida a los pies de Cristo. Pasamos a la tercera parte, que ya es la última, donde Judas traiciona al Señor Jesús, capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, aquí se ha mencionado él, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Estamos viendo la traición de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Fue escogido por el Señor. No hubo un error, sino que tenía que haber esta persona, tenía que ser así. Estaba profetizado, está dentro del plan de Dios, está entre los misterios de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios estuvo fuera de control y que no supo quién era. No. El Señor siempre estuvo en control. Juan 17, el Señor estaba ya orando por los discípulos, por los que iban a ser discípulos después, hasta el día de hoy, y los que vienen más adelante. Él está orando por todos los discípulos. Y el Señor decía en el versículo 12, Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y luego dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, esto tenía que suceder. Judas tenía que aparecer como discípulo. El Señor sabía quién era. Era algo así como dándole una oportunidad a que él se arrepintiera, pero nunca se arrepintió. Entonces, este hijo de perdición
¿Qué está decidiendo ahorita? Está decidiendo traicionar. Ya lo maquinó, ya lo pensó. Ahorita toma la decisión y traiciona al Señor Jesús. Es importante saber que todos nos van a dejar mal. Todos. Yo, si soy primo de mis primos, yo les voy a dejar mal a mis primos, voy a dejar mal a mis hermanos, voy a dejar mal a todo el mundo, a mi mamá, yo, todos vamos a dejar mal siempre. Pero el que nunca nos va a dejar mal es el Señor. Eso, nunca te olvides de eso, porque cuando estés en una situación, Él va a estar siempre para ti. Él va a estar siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces estamos viendo que este hombre ya había maquinado traicionar al Señor Jesús. Es duro porque pasa, ¿no? O sea, tú piensas con las personas que más quieres. Y estamos viendo cómo este hombre, aún el Señor, amándolo, aún el Señor, un poquito más adelante en la cena, aún el Señor lo pone cerca de él, le muestra su amor, y aún así se va para ir a buscar a estos malvados para traicionarlo y entregarlo. No es cualquier cosa. No quiero hacerte poner sentimental, sino quiero que veas la realidad de cómo el Señor, que es puro amor, que vino, de veras, dejó todo por ti, vino a morir por ti, vino a pagar tu castigo, y lo traicionamos constantemente. Y así nos juras, nosotros, yo. Y si hoy nos está hablando el Señor de eso, es para que no volvamos a caer en esas cosas. No volvamos a traicionar al Señor. Desobedecer al Señor es traicionarlo. Hacer cosas que no agradan al Señor es apuñalarlo. Jesús oró por Pedro. Judas lo traicionó. Jesús oró por Pedro. Dijo: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado por ti. Y dicen muchos: sí, pues ¿de qué sirvió? Lo negó 3 veces. Sí, lo negó 3 veces. Pero el Señor lo guardó, oró para guardarlo, lo mantuvo con él. Si no, Pedro se pudo haber perdido. Igual que Judas se fue y se suicidó. Pedro no se arrepintió y fue perdonado, fue restaurado y fue usado grandemente. Es algo que nosotros traicionamos. Juan 1:9: confiesa tu pecado, eres justo, eres fiel para perdonar y limpiarte de toda maldad. No dejes que el redarguir vaya ¿cómo se dice?, cauterizando tu mente. Me redarguye, no le voy a hacer caso. No le voy a pedir perdón. Sigo. No, pide perdón. El Señor protegió a Pedro, fue limpiado, fue usado grandemente. Judas no. Judas se fue con los líderes religiosos, les propuso este plan siniestro: ¿cuánto me vas a dar? Imagínense allá dándole las puñaladas al Señor, diciendo: yo te lo entrego en bandeja de plata, como quien dice, de oro, como quieras decir. Y estos líderes malvados le toman la palabra inmediatamente, no dudan en agarrar su oferta y le dan 30 monedas de plata. Este hijo de perdición está mostrando su corazón. Era egoísta, era materialista, era traicionero, quería revolución, criticaba, contaminaba. Bueno, Zacarías capítulo 11, versículo 12, profetizó de él. Les dije: si os parece bien, denme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. 600 años atrás estaba siendo profetizado por el profeta Zacarías, y menciona la traición, la acción que estaba haciendo la persona de Jesucristo 600 años atrás. Por eso es importante que la palabra, por ejemplo, esos eventos nos muestran que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que se dice se cumple y sucede, y esto debe motivarnos a que creamos en la palabra y no dudemos en ejecutarla.
Dice que desde entonces él buscaba cómo entregarle. Esta persona traicionera, pues obviamente llegó al límite porque María derramó, así como que fue la gota que derramó el vaso, y se sintió ofendido, se sintió insultado, porque era lo que tenía en su corazón. Y decide traicionar al Señor con esos líderes sabiendo él que lo querían asesinar. Entonces vemos que acá en la Biblia nos muestra que Judas tenía la intención, que Judas no tenía un corazón de veras bueno, sino un corazón totalmente podrido. Y vemos también que lo que le dieron por la traición fue muy poquito dinero. Pero tenía que ser así porque tenía Cristo que ser humillado hasta lo sumo para que fuera más valioso para nosotros, los redimidos. En conclusión, ¿qué debemos aprender de todo esto? Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2, y él nos dice, fíjense, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, Dios hablando a través de Pablo: hermanos, os ruego, el Señor está rogando, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consagrarnos. ¿Qué es consagrarse? Rendir todo lo que somos y lo que tenemos al señorío de Jesucristo. Cuando nos consagramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando una adoración. De hecho, no una adoración normal, nuestra máxima adoración. Culto racional significa nuestra máxima adoración, y lo hacemos cambiando nuestro sistema de vida. Dice allá que nuestras mentes las transformemos. Dice allá que cambiemos nuestro sistema por el de Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo sería esta situación en Cristo? Siempre aplicando esto a Cristo, ¿no? Debemos de evitar caer en todo lo que acabamos de ver que no es de Dios, ¿no? Y adoptar lo que sí es de Dios, como en el caso de María, porque queremos agradarle. Ofrecemos nuestro cuerpo, es importante. A veces pensamos, no, el Señor tiene mi corazón. Ahí, cuando Él dice vuestro cuerpo, se refiere cuerpo, alma y espíritu. No es solo mi corazón, mi cuerpo, ¿qué hago con él? Dijimos hace rato la lengua, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Mi alma, mi espíritu debe ser una ofrenda, un olor fragante que no huela mal como el de Judas. Y esto es notable a través de la búsqueda de la palabra de Dios, esto es notable a través de la búsqueda del rostro de Dios, esto es notable en llevar fruto, esto es notable en estar listo, esto es notable en tener esa generosidad y bondad por los que necesitan. Esto es notable a través de nuestras conductas. Y también es notable a través de nuestro vestir. ¿Cómo nos vestimos? ¿Me debo vestir al hermano porque quiero agradar al hermano? ¿Me debo vestir hasta el varón? ¿Me debo vestir para el Señor? Si yo camino con el Señor va a estar conmigo. Entonces yo debo hasta vestirme como para el Señor, para agradar al Señor, no para agradar a Juan Camanello o a quien sea, no, para el Señor. Es importante nuestra manera de comprar, compro compulsivamente, no, oye, todo eso desagrada a Dios. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser diligente, luego lo hago, no. Hablamos de los talentos, la diligencia, no caer en negligencia, nuestro servir sin que nos tenga, dijimos hace rato, sin que nos tengan que decir qué hacer. Tú llegas a tu casa, ¿te gusta que esté sucia? No, pues ayúdanos, vamos a limpiar por todo, vamos a poner orden, vamos a cuidar. Hay cosas que son muy caras, vamos a cuidarlas. Hay baños, hasta papel en el lavabo tenía hoy que llegué, y digo, wow, no hay bolsas en el baño, digo, wow, yo lo puedo hacer. Hoy me atrasé porque una persona me estaba esperando, pero tenemos que hacerlo todos. Si somos y queremos ser parte de la familia, yo no lo vuelvo a repetir porque van a decir, pastor, está el disco rayado.
La verdad, ya lo dije la semana, ¿verdad? Lo estoy repitiendo. Se da el tema, pero no debo de repetirlo. Es triste que, como los niños, ay, les tienen que repetir las cosas. No, nosotros somos adultos, somos personas que amamos a Dios y estamos aquí porque o está cautivando tu corazón el Señor, o ya lo cautivó. Y cuando es cautivado tu corazón, esto tú lo haces sin pensar. Entonces, servir sin que nos digan cómo, como lo hacía María, y no como estaba actuando Marta y como estaba actuando los apóstoles, porque los apóstoles en ese momento no estaban adorando a Dios, ellos no estaban allá parados. Y cuando vieron eso y los motivaron a molestarse y a reclamar, hablaron. El Señor los paró. Lo que está haciendo ella es correcto, es agradable, me está preparando y va a ser recordado cada vez que ven el Evangelio para memoria de ella. O sea, ¿tú qué estás haciendo? Le decía a los apóstoles prácticamente. Tú estás allá parado, no haces nada, no me adoras, no me glorificas. En conclusión, debemos entregar todo nuestro ser y nuestro corazón al Señor. Prestarle atención a su palabra para que obedezcamos y rindamos nuestra vida a Él. Vamos a ponernos de pie para terminar. ¿Puedes orar? Señor Jesús, gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que proviene de ti, porque nos enseña y aunque nos confronta, sabemos, Señor, que así es, que las personas que tú amas, todas las cosas se llevan para bien y que tú, Señor, nos exhortas, nos disciplinas, nos corriges y que tú nos muestras el camino a seguir, Señor. Y muchas veces entendemos que no es fácil, el camino a seguirte no es sencillo. Tenemos que seguir, tomar nuestra cruz también y seguirte, Señor. Pero sabemos que tú, Señor, a tu lado, vamos a hallar reposo, aún en medio de cualquier circunstancia, tribulación, necesidad. Sella con el poder precioso de tu Espíritu Santo esta palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, es cortante, espada de doble filo. Confróntanos con nuestra realidad, quita el orgullo de nuestro corazón, rompe con toda atadura de nuestra vida. Llévanos, Señor, a ser diligentes en el trabajo para ti. Llévanos a ser, Señor Jesucristo, como tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.